Que Yahweh el Elohim de Israel los continúe bendiciendo y damos inicio a la sexta parte acerca de nuestra enseñanza de los animales limpios y los animales inmundos. Del libro de Vayikra, capítulo 11, del verso 1 al 47, mal traducido por Levítico. En el tema anterior quedamos en el libro de Bamidbar, mal traducido por Números, capítulo 32, verso 16, que hoy continuamos desde el verso 17 hasta el verso 19. Que estamos hablando acerca del verdadero significado de la tierra prometida. Y referente al verdadero significado de la tierra prometida, que era el símbolo del verdadero reposo de Yahweh para quién, para su pueblo, que era el mismo Yahshua, y no ninguna tierra le prometida literal. Y que escrituralmente le voy a demostrar de que Yahshua jamás de los jamases guardó ningún Shabbat. También le vamos a demostrar escrituralmente por qué razón Yahshua no podía guardar jamás ningún Shabbat. Como también lo vamos a ver escrituralmente dicho por los mismos falsos ministros de la época de Yahshua, que ellos mismos atestiguan de que Yahshua jamás guardó ningún Shabbat. Y esta era una de las razones por las que también lo iban a ¿qué? Lo iban a matar. Como también veremos escrituralmente dicho por los mismos falsos ministros acerca de los discípulos de Yahshua, de que ellos tampoco guardaban ningún Shabbat. Y también escrituralmente lo vamos a ver que tanto los falsos ministros del antiguo pacto y de los tiempos de Yahshua y de los de ahora, ellos jamás han guardado, mire, ni Torah ni mucho menos Shabbat, dicho por el mismo Yahshua. Y para las personas que se han creído semejante mentira del diablo de celebrar ritos religiosos, les voy a decir algo que les va a doler hasta el alma. Y se lo voy a decir escrituralmente. A ustedes que se aferran a esas mentiras, a ustedes los tienen guardando tradiciones rabínicas, a las cuales por ustedes no escudriñar las escrituras, les añadieron 2 fiestas paganas camufladas de fiestas cados. Todos los ritos religiosos quedaron abolidos, por si usted no lo sabe, en Yahshua. Yahshua es el cumplimiento de la Torá. Yahshua es el verdadero Shabbat. Yahshua es el cumplimiento de las moedín de Yahweh. Ahora, si a usted este tema no lo cree, pues eso ya es problema suyo y ya no es problema mío. Yo simplemente le voy a mostrarle escrituralmente lo engañado que lo tienen a usted, siguiendo esos falsos ministros y lo peor, echándose más pecados encima del que ya tiene, celebrando ritos religiosos. Vámonos al libro de Bamidbar, capítulo 32, verso 17, para que por favor usted se lo lea. Y también lo lea y los anote y los estudie. Dice así: y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Verso 18. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Verso 19. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad de este otro lado del río Jordán, del oriente. Verso 26, las personas que ellos dicen que no van a entrar ni al río ni a la tierra prometida. Dice, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias, ellas estarán ahí en las ciudades de ¿qué? En las ciudades fortificadas de Galá. Entonces, de antemano, el Pasur 17, ellos comienzan con su yo. Comienzan a decir que nosotros, dice, nos armaremos e iremos con diligencia delante de ¿quién? De los hijos de Israel. Mire, ni siquiera dicen delante de Yahweh ni de Moshe, porque ellos no lo querían mencionar. Ahora, ¿cuándo estos irían con diligencia según ellos delante de los hijos de Israel? Pues cuando a ellos les dio su reverenda gana. Porque primeramente ellos se fueron a hacerle majadas a sus animales y casa para sus hijos y sus mujeres. Semejantes rebeldes apóstatas, dizque a meter según ellos en sus fuerzas a las demás tribus, ¿a dónde? En la tierra prometida. Y de antemano ellos dicen las personas que no van a entrar ni en el río ni en la tierra prometida.
que son sus mujeres, sus hijos y sus animales. Todos ellos quedarían en ciudades fortificadas, o sea, amuralladas a causa de los moradores del país. Mire la revelación que nos va a revelar el Ruach HaKodesh. Los moradores del país simbolizaban sus enemigos. O sea, los moradores de las ciudades, de las personas, de las congregaciones, ellos están simbolizados ¿a dónde? De los demonios, que ellos están buscando la entrada para entrar en esa congregación, en esa persona, en esa ciudad, para ellos meterse dentro de ella y adueñarse de ¿qué? De ella. Ya que ellos fueron sacados de esos lugares por Yahweh a través de Moshe. Y esto tiene el mismo significado, mire, del libro de Matillá, capítulo 12, verso 43 al 45, que dice de la siguiente forma: los moradores que merodean la ciudad escrituralmente es un simbolismo para referirse a los demonios. Que dice allí en Matillá capítulo 12, verso 43 al 45, que dice que el espíritu inmundo que vuelve. Que dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que él anda por lugares secos buscando reposo. Y él no lo halla. Mire, el reposo de los demonios es hacerle la vida imposible a usted. Entonces en el verso 44 dice: volveré a mi casa. Escuche, los demonios no viven en templos, ellos habitan en casa. Dice, de donde salí, de donde lo sacaron. Y cuando la haya, dice que cuando él vuelve, dice, llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces él va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados en él, dice, moran allí, y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también dice Yahshua que le acontecerá a esta mala generación. Miren la revelación que hay ahí. Como estas personas, los niños, las mujeres, y Rubén y Galá, ellos no querían que sus mujeres y sus hijos y sus animales cruzaran el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Según estos apóstatas herejes, ellos los dejarían a ellos en ciudades fortificadas, o sea, lugares amurallados. ¿Contra quiénes? Contra estos moradores. Que los moradores es un símbolo, le repito, para referirse a aquellos que merodean la ciudad buscando una grieta para meterse e invadirla. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Mire, que como ellos habían dejado a sus mujeres en lugares amurallados y fortificados. O sea, ellos los habían dejado a sus niños y sus mujeres en cadenas de oración, protegidos con la armadura de Dios, o sea, de Quemos, no de Yahweh. Ellos los habían dejado cubiertos con la sangre de Cristo y con ella lo mantienen cubriendo, no de Yahshua. Ellos, mire, según ellos, con esos amuletos, con esos conjuros, con esas guerras espirituales, esto protegía a sus mujeres y a sus hijos, ¿de quiénes? De los moradores de esas ciudades, en pocas palabras, de los demonios, para que los moradores no los tocaran, ¿qué? A ellos, según ellos. Cuando dentro de ellos, de esos hijos y de esas mujeres que no iban a entrar en el río ni a la tierra prometida, dentro de ellos le tenían el cuartel general al Dios eterno llamado Quemos y a sus amorreos, o sea, a sus demonios de alta jerarquía, dentro de esa ciudad, dentro de esa persona, dentro de esa congregación. Poniéndole ellos murallas a los que según ellos merodeaban esas ciudades. O sea, ellos le hacían murallas a los demonios pequeños, pero los grandes jerarcas se encontraban dentro de ellos. Y mire esta enseñanza. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Mire, que como el caminar en Yahshua no es fácil, entonces hay mucho padre y mucha madre que dicen que no, que yo mis hijos no, déjenlos que disfruten la vida, que ellos están muy jóvenes. Cuando ellas tengan la edad, ellos verán si aceptan a Yahshua o no. Mientras tanto, yo voy a orar por ellos, mire, les voy a hacer murallas, voy a mantenerlos en cadena de oración sin Yahweh, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí la Escritura? De que estas personas creen que porque ellos oran por sus hijos, que porque creen que entre comillas se los entregaron a Dios, no a Yahweh,
sus hijos van a estar exentos a que estos, ¿qué? A estos moradores o rondeadores, o sea, a estos demonios. Estos padres alcahuetas le pasa lo mismo que le pasó al señor Job. Allá en el libro de Job capítulo 1 del verso 13 al verso 19. Que usted se lo puede leer desde el capítulo 1, verso 13 al 19, que si dice así la escritura que aconteció que los hijos de él se la pasaban comiendo y bebiendo vino en casa de ¿qué? De sus hermanos. O sea, ellos vivían de rumba en rumba. Y como ellos eran hijos de diferentes esposas, ellos hacían orgías entre ellos mismos en las casas de ellos. Y ellos todos los días se la pasaban de rumba y rumba. Entonces, ¿qué hacía esta alcahueta en vez de reprenderlos de Job? Lo que hacía el señor Job es que era madrugado a orar por los hijos de él y decía así, mire la excusa religiosa, ay no, porque de pronto mis hijos han pecado contra Yahweh, ay, y los metía ¿qué? En oración y hacía sacrificios por ellos. En vez de reprenderlos, este alcahueta hacía como hace mucho padre, acolitarle la sanganería y la sinvergüencería a quienes, a esos hijos apóstatas que no quieren saber nada de quién, de Yahweh ni de Yahshua. Cuando en realidad lo que estaban haciendo esas alcahuetas era causándole la muerte prematura a sus hijos. Mire, ahí lo encuentran en el libro de Job, capítulo 1, verso 13 al 19. Algún día Yahweh se va a alcanzar de estarle acolitando a estos alcahuetas su sinvergüencería. Y ellos, por no reprenderlos, por no decirle las cosas tal cual como son, les acolitan sus cosas, porque si le dicen al hijo que lo que está haciendo está mal, él con un grito lo calla. Entonces ellos dicen, ay no, yo más bien me pongo a orar por él. Eso hacía el señor Job, poniéndole murallas a sus hijos, cuando en realidad dentro de esos hijos, dentro de esas mujeres, ellos estaban llenos de ¿qué? De legiones. Ahora, Rubén y Gad, al ponerle murallas a los hijos, ellos ni siquiera querían entender de que los que le estaban poniendo muralla a los hijos de ellos eran los mismos moradores. O sea, los demonios pequeños que rondaban alrededor de la ciudad. Ellos eran los que los estaban protegiendo a ellos. Y el señor Rubén y Gad, por rechazar a Yahweh y por rechazar a Moshe, símbolo de Yahshua, él no se daba cuenta de eso. Porque fuera de esas ciudades, fuera de esas congregaciones, fuera de esas personas apóstatas rebeldes, que dejaron de adorar a Yahweh y se dedicaron a adorar ¿a quién? A Quemos, a Dios con mayúscula. Por ello no quieren irse a meter ¿a dónde? Al río ni a la tierra prometida. Entonces, lo que estaban haciendo los moradores de esas ciudades, o sea, los demonios, ellos se habían establecido allí alrededor de ellos con un solo propósito: hacerles muralla e impedirle la entrada de Yahweh y de Moshe ¿a dónde? En esa ciudad, en esa congregación y en esa persona. Ese es el objetivo principal de los demonios en esos lugares. Impedir que usted vaya al Ruach HaKodesh y a la tierra prometida. E impedir que usted adore a Yahweh, a Yahshua y al Ruach HaKodesh. Y a cualquier persona que es enviada por Yahweh, ellos influyen a esas personas a que no los escuchen. Que lo que esa persona les está diciendo es que es mentira. Esto es para estos que se aferran a guardar ritos religiosos. Y es por esa sencilla razón, mire, que la legión que se encontraba allá en Gadara, que habían dentro del endemoniado gadareno, ellos sacan al gadareno fuera de la ciudad, o sea, fuera de la congregación apóstata, porque como ellos son espirituales, ellos vieron venir a Yahshua y que Yahshua lo venía a libertar ¿a quién? A él. Por esa razón ellos sacan al endemoniado fuera de la ciudad, o sea, fuera de esa congregación apóstata. Porque para ellos era mejor que se le perdiera uno según ellos y no que Yahshua se le llevara toda la congregación. Por eso continuemos ahí en Números 32:18. Mire, en Números 32:18 ellos estaban rechazando abiertamente la salvación de Yahweh.
enviada a través de Moshe, que era símbolo de la tierra prometida y que era símbolo de Yahshua. Entonces, estos Rubén y Gad, ellos irían en contra de su voluntad a la tierra prometida, en cumplimiento de una promesa. Pero a nomás ellos cumplieran esa promesa, ellos se volverían ¿a dónde? Se volverían a Galá, o sea, se volverían atrás a darle rienda suelta a sus ¿qué? A sus animales, o sea, a su carnalidad y a sus ídolos. Y ahí en Números 32:19, ellos menospreciaron el río Jordán, símbolo del Ruach HaKodesh, y menospreciaron la tierra prometida, que era símbolo de Yahshua. Por cuanto ellos ya tenían su heredad lejos del río Jordán y lejos de la tierra prometida. Ellos entraron en la tierra prometida obligatoriamente, pero ellos se saldrían de ella ¿qué? Voluntariamente. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros, mire, no debemos obligar absolutamente a nadie, llámese como se llame, padre, hermano, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, a ir, a llevarlos a donde ellos no quieren ir, o sea, a Yahshua. Porque aquí es donde muchas personas cometen muchos errores. Mire, yo conozco muchas personas que tienen mucho amor por las almas, pero esas personas se vuelven tóxicas. Porque esas personas no son prudentes, mire, y llegan a visitar un familiar y ven el familiar y dice, ay no, eso es satánico, ay no, eso está celebrando eso, no, eso es satánico, no, y todo, entonces todo el mundo cuando lo ve venir o cuando la ve venir, la gente dice, ay no, allá viene esa tóxica, allá viene esa loca, ese loco, ay no, qué pereza. No, pero le dicen los otros, no, saquémoslo, pongámosle bola y a nomás se vaya, seguimos en nuestro cuento. ¿Ah? Entonces, las personas por quitárselo a usted de encima le van a prestar atención, pero a usted nomás le dé la espalda, ellos continúan ¿en qué? Ellos continúan en lo suyo, porque ellos no quieren saber absolutamente nada de la verdad, ni les ¿qué? Ni les interesa. Y allí en el libro de Bamidbar, mal traducido por Números, capítulo 32, del verso 20 al 29, Moshe les dice a estas personas que cumplieran su promesa, que cuál era, entrar todas las 12 tribus a la tierra de Canaán. Y ya con eso como Yahweh le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que él metería las 12 tribus a la tierra de Canaán, o sea, a la Israel actual, y ya al entrar las 12 tribus dentro de la tierra prometida, significaba que Yahweh ya le cumplía la promesa ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Y de ahí en adelante, la tribu que se saliera de ella, ya sería ¿qué? Ya sería su propio problema y no sería el problema de ¿quién? Y no sería el problema de Yahweh. Hoy en día se acabó ese cuentico de que por uno pagan todos. Hoy en día la salvación es personalmente. Mire, usted solo entra en Yahshua y usted solo se salva. En Yahshua ya no existe el cuentico de que se acabó, en Yahshua se acabó el ministerio de los arrieros, de estar arriando gente a meterla por donde no se quiere meter, de estar empujando, de estar jalando, de estar obligando a otro ¿para qué? Para que ande por donde él no quiere andar. En Yahshua se acabó el cuentico de que hay que pertenecer a la nación de Israel para ser salvo. En Yahshua se acabó el cuentico de que hay que pertenecer a X o Y congregación, o más bien a sectas, que para ser salvos. Esa mentira del diablo quedó abolida ¿en qué? En la verdadera tierra prometida, que era un símbolo de Yahshua. Y muchas personas queriendo pertenecer a esas sectas judías, que ni nombran a Yahweh y mucho menos aceptan a Yahshua, sino que actualmente ellos le están rindiendo culto ¿a quién? A Dios y no a Yahweh. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, ellos comenzaron a reedificar lo que Yahweh ya había destruido. ¿Qué comenzaron a reedificar? Esas ciudades, esas congregaciones llenas de ¿qué? Llenas de idolatría. Y referente a esto, leamos el libro de Joshua o Josué, capítulo 21, del verso 43 al 45, y el capítulo 22, verso 4.
Mire, que dice ahí claramente de que Yahweh literalmente a través de Joshua, de Josué, que era un símbolo de Yahshua, literalmente él ya le cumplió ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Yahweh ya le cumplió la promesa a ellos. Ellos actualmente están viviendo dentro de la tierra prometida, que era un símbolo de Yahshua. Ahora, si la nación de Israel actual fuera el verdadero reposo de Yahweh para su pueblo, que se sabe que no lo es, y aún sus mismos falsos ministros, ellos saben que lo que yo le estoy diciendo a usted es una gran verdad, y que ellos saben que tanto el rito religioso del Shabbat y de las Moedín eran un símbolo para ellos recibir ¿a quién? Al Mashiach. Escuche lo que estos falsos ministros se han establecido a través de su Talmud y de su Cabala. Que ellos dicen que guardar el rito religioso del Shabbat, lo dicen ellos, no la escritura ni Yahweh. Dice que eso los redime y los hace salvos. Pero ¿ante quién si tampoco quieren mencionar el nombre de Yahweh? Entonces, su rito de Shabbat, ¿ante quién los va a hacer salvos? Si no nombran ni a Yahweh ni a Yahshua. Y lo que hacen es prohibirlo. Lo segundo que dicen estos talmudistas y cabalistas es de quien no guarde el rito religioso del Shabbat, ni es salvo según ellos, ni mucho menos pertenece a la congregación de Israel. Dicen estos ministros mentirosos. Ahora, si esto fuera así, cosa que realmente no lo es, y que les repito que ellos tienen bien claro esos significados, entonces, ¿para qué Yahweh les iba a enviar a Yahshua? Si ellos ya están dentro de la tierra prometida y ellos ya son salvos a través de guardar su rito religioso ¿de qué? De Shabbat. ¿Para qué carajo Yahweh va a enviar a su hijo a morir a mano de estos asesinos? Según ahí el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 2, versos 23 y 36, para que por favor usted se lo lea. Que ahí es el señor Keifas, que se acuerda que este señor se dejó meter miedo de todos esos falsos ministros asesinos, talmudistas y cabalistas, y por causa de eso el señor Keifas negó a Yahshua. Ahora ahí el señor Keifas ya estaba lleno del Ruach HaKodesh, o más bien el Ruach HaKodesh hablando a través de él, y lo vemos enfrentando a los mismos que él le tenía miedo. Y lo vemos ahí sin miedo diciéndoles en su cara lo que ellos eran. Asesinos, ustedes mataron al consumador y dador de la ¿qué? Mire, de la vida. Vea la diferencia a una persona sin el Ruach HaKodesh y a una persona llena del Ruach HaKodesh. Y ahí en Hechos 2:23, dice el mismo Keifas, que a o sea, a Yahshua, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Yahweh, prendiste y mataste por manos de inicuos, colgando en él un madero. Mire, estos asesinos dicen que ellos no lo han matado. Y en el verso 36 le dice el mismo Keifas, mire, le dice ahí, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yahshua, a quien vosotros crucificasteis, Yahweh le ha hecho a Adón y Mashiach. Y a mí me gusta es el testimonio de Esteban. Ahí en Hechos capítulo 7, versos 51 al 52. Ese sí me gusta a mí. Esteban lleno del Ruach HaKodesh les dice en su cara, asesinos, duros de cerviz, soberbios, altaneros, arrogantes, incursisos de corazón y de oídos. Mire, ustedes siempre resisten al Ruach HaKodesh, asesinos. ¿Ah? Son estas bellezas, asesinos talmudistas, cabalistas, falsos ministros, son los que tienen a sus borregos más extraviados que ellos, con sus ritos religiosos y sus tradiciones judías, rabínicas. Si la gente que sigue a estos apóstatas leyeran sus escrituras, entenderían realmente lo que constantemente Yahshua decía ahí en las escrituras referente a sus fiestas.
Yahshua les decía que, y la fiesta de los judíos, y había una fiesta de ¿quién? De los judíos. Yahshua nunca dijo la fiesta de Yahweh, por la sencilla razón de que él no decía la fiesta de Yahweh, era porque ellos no mencionaban a Yahweh, aún en los tiempos de Yahshua. Por esa misma razón les digo que si ellos ya estaban en el verdadero reposo de Yahweh, guardando su rito religioso de Shabbat, esto sería una gran contradicción no solo de parte de Yahweh, sino también escrituralmente. Y sería algo sin ningún sentido. Si la tierra prometida y el día de Shabbat literal les diera el verdadero reposo, entonces ¿para qué va a descender la nueva Jerusalén del Chamayín? Según Revelaciones 21, 9 al 27. ¿Para qué va a descender otra la Jerusalén celestial si ya está la Jerusalén terrenal? Mire, póngale sentido, esto no es ni de revelación ni de espiritualidad, es de ponerle sentido a las cosas. Porque si usted analiza, entonces usted iría haciendo esto así, cosa que no es, que ¿dónde queda lo que testificó Moshe acerca de Yahshua? ¿Dónde queda lo que testificó la Torá acerca de Yahshua? Si Yahshua no es el verdadero reposo de Yahweh para la nación de Israel y para la humanidad, según los que tuercen las escrituras, entonces ¿para qué Yahweh envió a Yahshua? Entonces Yahshua, ¿por qué le dice a los falsos ministros de la nación de Israel que no les dio a ustedes Moshe la Torá y ninguno de ustedes la cumplen? Según ahí el libro de Yohanan, mal traducido por el cura católico Juan, capítulo 7, verso 19, mire. Tenían la tierra prometida, guardaban el rito religioso de Shabbat y tenían la Torá. Entonces, si ya tenían esas tres cosas, entonces ¿a qué vino Yahshua? ¿Y para qué Yahshua le está diciendo que no les dio a ustedes Moshe la Torá y ninguno de ustedes la cumple? Mire, y en Yohanan, mal traducido por Juan, capítulo 5, verso 39 al 40, este pasaje también le aplica a estas personas que se aferran a esos ritos religiosos y que siguen a estos falsos ministros. Que les dice Yahshua que mire, tanto para falsos ministros como para sus borregos, que les dice, ¿no les dio a usted Moshe la Torá y ninguno de ustedes la cumple? O el verso 39 y 40, que escudriñad las escrituras, porque a vosotros, ¿a quiénes? A los líderes religiosos, dice, os parece, dice, que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de ¿quién? De mí, de Yahshua. Y les dice Yahshua, y no quieren venir a mí para que tengan ¿qué? Vida. Mire, el que no tiene a Yahshua no tiene vida. El que no tiene a Yahshua está muerto. Así le haga creer a la gente que está vivo, está muerto espiritualmente. Y ahí en Yohanan, mal traducido por Juan, capítulo 5, verso 45, vea lo que dice el mismo Yahshua. No piense que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya ustedes tienen quien los acusa. ¿Que quién es? Que los condena a ellos mismos. El que los va a condenar es el mismo que les dio la Torá, el mismo Moshe. En ellos es que ellos tienen puesta su esperanza, o sea, su salvación. Ahora, ¿cómo así? Si ellos ya están dentro de la tierra prometida, tienen la Torá y guardan Shabbat, entonces ¿de qué es que los va a salvar Moshe, que es símbolo de Yahshua? Y ahí en el capítulo 5, verso 46 dice, porque si creyeres a Moshe, me creerías a mí. Porque de mí escribió ¿quién? De mí escribió Moshe. Verso 47 de Yohanan 5:47 dice, si no creéis a sus escritos, ¿cómo me van a creer ustedes a mí? Si toda la escritura dice claramente que los ritos religiosos eran una sombra de Yahshua, y usted se lo puede leer ahí en el libro de Hebreos en el capítulo 4 del verso 8 al 10, que dice claramente que si Joshua, o sea Josué, les hubiera dado el verdadero reposo, no hablaría después de otro día de ¿qué? De reposo, de Shabbat, del verdadero Mashiach, cuando viniera a ellos. Porque si ustedes no lo saben, el día de Shabbat es un símbolo de la primera venida de Yahshua. Yahshua visitando a su pueblo y dándole su reposo. Eso es lo que significa el rito religioso del Shabbat, la primera venida de Yahshua.
Verso 9, ahí Hebreos capítulo 4, verso 9, dice, por tanto queda un reposo, el verdadero Shabbat para el pueblo de Yahweh. Verso 10, la clave, porque el que ha entrado en su Shabbat, o sea, ha aceptado a Yahshua, dice que esa persona también ha reposado de sus ¿qué? De sus obras, como Yahweh reposó de las ¿qué? De las suyas. Ahora, si la nación de Israel actual, ellos están llenos de idolatría y llenos de paganismo, y aún así ellos guardan el rito religioso del Shabbat en honor a Dios, a Hachén, a Adonai y no a Yahweh, y ellos se niegan a mencionar a Yahweh y a Yahshua, estando ellos actualmente en la tierra prometida. Si esto fuera así, cosa que no es así, ¿por qué razón estos judíos están esperando a su Mesías? ¿Ah? ¿Y para qué lo están esperando si ellos ya están dentro de la tierra prometida y entre comillas ellos ya son salvos guardando qué? Guardando ritos religiosos. Mire, los mismos falsos líderes religiosos se le tiran a usted esa mentira que le han hecho creer a usted. Y léaselo ahí en el libro de Matillá, capítulo 26, versos 63 y 64. Que los mismos líderes religiosos que están dentro de la tierra prometida, que están guardando ritos religiosos, que tienen la Torah, escuche, le están diciendo a Yahshua que por favor les diga que si él es el Mashiach, el hijo de Yahweh. Léaselos, despacio. ¿Ah? Entonces, ¿para qué razón ellos están esperando el Mesías, su Mashiach? Ah, que para que les construya templo, no es para que les construya templo porque ellos tienen el dinero para hacerse los templos que ellos quieran. Escuche, tampoco es para que saque todos esos paganos y los liberte de los paganos que se encuentran dentro de la ciudad, porque ellos mismos lo pueden hacer. Ustedes saben para qué están esperando su Mashiach y que ellos mismos lo saben, mire, y que ellos mismos lo saben. Ellos esperan su Mashiach para que su Mashiach les dé su verdadero Shabbat. Por esa razón es que ellos están esperando al antimashiach. ¿Ah? Para que les dé el verdadero Shabbat al cual sus ancestros y ellos rechazaron al no aceptar a Yahshua. Que ellos mismos saben que el Shabbat era y es un rito religioso y es un símbolo del verdadero Shabbat que ya los visitó. Y que ellos ¿qué? Y que ellos mataron. Mire, los falsos líderes religiosos que tienen a esta gente celebrando ritos paganos, ellos mismos saben eso. Es a usted el que les han hecho creer semejante mentira satánica. ¿Ah? Son a las personas que no escudriñan las escrituras y que son las que viven tragando ¿qué? Que viven tragándosele entero todas esas mentiras religiosas. A ellos es que los tienen engañados con ese cuento, que ellos mismos saben que esos son ritos y que esos ritos ya quedaron abolidos ¿en quién? En Yahshua, mire. Y dicho y revelado por su mismo Talmud satánico, por si ustedes no lo sabían. Que el Talmud, antes que viniera Yahshua, el Talmud les había dejado 3 señales para que ellos reconocieran al Mashiach, a nomás el Mashiach los visitara. Que el Mashiach tendría que hacer 3 señales que ni el diablo puede hacer, por si ustedes no lo sabían. ¿Y cuál fue la primera señal? Abrirle los ojos a un ciego de nacimiento. Y eso usted lo encuentra ahí en Yohanan capítulo 9, verso del 1 en adelante. Que cuando se dio este milagro, se reunió toda la nación de Israel, por si usted no se lo sabía. Se reunió el mismo Hasatán con todas las huestes celestiales, porque ellos también sabían que ahí se había manifestado el Mashiach, porque el diablo no tiene poder para hacer esos 3 milagros que establece el Talmud, revelado por el mismo Hasatán. Hasatán no le puede abrir los ojos a un ciego de nacimiento. Otro milagro que Satanás no podía hacer y solamente lo podía hacer el Mashiach era resucitar un muerto. Y Yahshua no resucitó uno, sino resucitó muchos. El tercer milagro que Satán no puede hacer era darle vida eterna a nadie, salvar a nadie, ni sanar leprosos.
Esos tres milagros establecidos del Talmud, los líderes religiosos, ellos sabían eso y por eso ellos reconocían a Yahshua como el hijo del Mashiach. Y no lo aceptaron porque Yahshua no se les acomodaba a sus ritos religiosos y a sus sectas satánicas. Esto es para las personas. Se lo comparto para las personas que siguen estos mentirosos. Y que son ellos los que los han engañado y que no tienen bien claro el verdadero significado de la tierra prometida. Sus falsos ministros, ellos saben esto. Su Talmud ya sabe que ya se cumplió. Ellos saben que el verdadero reposo de Yahweh para su pueblo era Yahshua. Matilla 11:28 y que ya los visitó. Y ellos mismos saben que jamás ha sido ningún día literal, como estos falsos ministros le han hecho creer a quienes, a ustedes que se aferran a esas mentiras. ¿Por qué lo digo? Mire, con todo respeto, porque a estas alturas de la vida existe mucho borrego fanático religioso celote, que dicen que la redención, que la salvación se obtiene a través de guardar Shabbat y ritos religiosos. Y que tiene que irse a vivir dentro de la tierra prometida, la nación de Israel, para poder ser salvos. Mire, eso le dicen esos fanáticos religiosos a sus discípulos, porque escrituralmente, según ellos, fue dentro de la nación de Israel que se establecieron, ¿qué? Esos ritos, y no fuera de ellos. Y ahí sí tienen razón. Escuche, las personas que no son judías, que son latinoamericanos como yo, que somos latinos, las personas que son latinas, que se crean judíos, que porque se ponen kipá, que porque se ponen talí, que andan con palos y andan hablando ya hebreo y todo, andan satanizando todo, para ustedes que son latinos igual que yo, pídale al Rey Jacob es que le quites el velo que el diablo les ha puesto. Porque esos ritos religiosos que usted practica fuera de la nación de Israel, eso no tiene ninguna validez absolutamente ante nadie. Y aquí es donde comienza, como dicen por ahí, lo bueno. Porque muchas personas me preguntan que si yo guardo Shabbat. Otros me preguntan que si debemos de guardar Shabbat. Y cogen y retuercen las escrituras. Y me lo decían así, ya no. Que por qué los judíos guardan Shabbat. Y mire, y dicen, y mire, y cogen la escritura, dice, mire, que en la escritura dice que hay que guardar Shabbat. Léalo, Bereshit 1-3, Génesis 2:1-3, Éxodo 28-11, Éxodo 31:12-17, Números 15:30-35, y con este se pegan y dice, vea, ahí está escrito, ¿qué le pasa al que no guarda Shabbat? Ahí está escrito, mire, lo lapidan. Y vea, y se lo confirma Jeremías 17:21-22 y Nehemías 13:19. Véalo allí, ahí está escrito. Mire, y sacan pecho. Pero cuando uno les pregunta que si realmente está entendiendo lo que él me está diciendo y le está dando su verdadera interpretación, ellos se siguen aferrando a que sí es como está ahí escrito. Entonces, esto es para ustedes, mire, conozcan cuando un lorito de estos viene a ustedes a repetir lo que le han dicho. Pero él no entiende lo que él está repitiendo. ¿Por qué les digo esto? Mire, cuando a mí me salían con ese cuento, yo les preguntaba una sencilla cosa, mire, yo les preguntaba algo, que si ellos realmente estaban entendiendo lo que él me estaba diciendo. Y ahora que me decían que sí, entonces yo les decía que si por favor me podían explicar el libro de Bereshit, del capítulo 1, del verso 3 al 5. Solamente estos 3 pasures, nada más. Que dicen que dijo Yahweh, dice sea la or, o sea, sea la luz, y dice que fue la or, o sea, fue la luz. Y en el verso 4 dice, y vio Yahweh que la or, o sea, la luz era buena, y separó Yahweh la luz de las tinieblas. Y llamó Yahweh a la luz día y llamó a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana de ¿qué? De un día. O sea, esto sucedió en el primer día. Entonces, yo le pregunto que si me puede dar el significado de lo que está diciendo ahí. Que si ahí está hablando literalmente o está hablando espiritualmente o qué verdad está escondiendo ahí. Entonces, como no piensan para hablar, entonces dice, no, que ahí está hablando de la luz literal. Está bien.
Entonces, yo le pregunto, lo que usted me está diciendo es falso. Ah, ¿que por qué? Pues que se lee ahí mismo Berechí, capítulo 1, verso 14 al 19, que dice claramente que dijo Yahweh que haya lumbreras en la expansión de los chamayín, cielos, para separar el día de la noche. Mire, el día de la noche, las lumbreras que hizo Yahweh era para separar el día de la noche y que sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y dice, y que sean lumbreras para la expansión de los chamayín de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Yahweh las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñorease en el día, y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche. Y también hizo Yahweh las estrellas y las puso Yahweh en la expansión de los chamayín para alumbrar sobre la tierra y para que se enseñorease en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Yahweh que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Entonces, ¿me puedes explicar estos dos pasures? ¿Me puede decir de qué es lo que está hablando realmente la escritura? Mire, hasta ahí llegó la contienda o la conversa. No hubo respuesta. ¿Por qué razón? Porque él no escudriña la escritura y él la interpreta según como se la han enseñado a interpretar sus falsos ministros. Literalmente. Y todo por rechazar al rabino ¿de qué? Al rabino de la Torá, el amadísimo Ruach HaKodesh. ¿Por qué les digo esto? Mire, porque si una persona no entiende esos tres pasures y no entiende su verdadera interpretación, que ustedes están viendo que esto no es de, ay, tan espiritual y que, no, esto es de lógica, esto es de lógica. Si usted aprende el nombre, un ejemplo, ¿qué es luz? Y se va al nuevo pacto, por eso le decía, el nuevo explica el antiguo y el antiguo explica el nuevo. Si usted lee las escrituras, todos dos le van a concordar en lo mismo y le van a decir de qué es lo que está hablando realmente allí la escritura. Porque si una persona no entiende eso, le va a dar toda una mala interpretación a los más versos de la escritura. Y esa persona no va a entender realmente lo que quiere decir Berechí capítulo 2, verso 1 al 3. Ni tampoco esa persona va a entender el significado de los números de la escritura, del número 2, el 3, el 6, el 7, el número 12. Porque ella todo lo va a coger literalmente. Esa persona no va a entender el verdadero significado que qué significa el Edén ni el árbol de la vida. Mucho menos va a poder entender el significado o el simbolismo que tiene el arca y el diluvio, o sea, la ira de Yahweh. No va a entender el verdadero significado de Pesat, del maná que descendió del chamayín, de la roca que fluía agua de vida. ¿Ah? Tampoco va a entender realmente cuál era el verdadero significado de Moshe y Aarón. Mucho menos va a entender el verdadero significado de la Mizcán de Yahweh, o sea, de la casa de Yahweh. Y mucho menos va a entender el significado de todo lo que había dentro de ella. Ni tampoco va a entender el verdadero significado de las moedín de Yahweh, o sea, la cita de Yahweh establecida para su pueblo, o sea, sus fiestas. Ni tampoco va a entender el verdadero significado del calendario hebreo babilónico. Mucho menos va a entender qué simbolizan las 4 estaciones del año. Tampoco va a entender el verdadero significado de qué, de la Torá ni del Shabbat. Que la misma escritura hebrea le revela de que todo eso era símbolo de ¿quién? De Yahshua. Si una persona no entiende eso, esa persona no tiene un velo, tienes una carpa que le puso el diablo a través de sus falsos ministros. Ya que desde el libro de Berechí, capítulo 1 del 1 al 5, y de Revelaciones 22, 21, la escritura hebrea lo único que habla es de ¿quién? De Yahshua y el Ruach HaKodesh. Ahora, yo le pregunto a las personas que se aferran al rito religioso del Shabbat, muéstreme un solo pasaje donde esté escrito que Yahweh diga que la redención, la salvación es a través del día literal de Shabbat. Que le muestren escrituralmente donde dice que diga Yahweh que el Shabbat o la escritura lo sana, lo salva y lo liberta a usted. Dígale que le muestren eso escrituralmente.
Ya que en la escritura hebrea, por muy adulterada y retorcida, aunque esa palabra no existe, que esté esa escritura, mire, allí tampoco le dice, usted va a encontrar eso. ¿Usted sabe dónde está escrito eso y se lo muestran escrituralmente? Mire, en su Talmud y en su Cabala. Porque ni aún en la Biblia falserita eso se encuentra escrito. Las escrituras le dicen a usted lo contrario, que la salvación, la liberación, la sanidad no está en ningún día literal de Shabbat. Mire, la misma escritura le revela a usted y ella le dice que la salvación se encuentra en una persona, la sanidad y la liberación llamada Yahshua. Y eso está ahí escrito en el libro de Yohanan, mal traducido por Juan, capítulo 3, versos 16 al 21. La escritura le aclara a usted que si usted no cree en Yahshua, usted no es salvo. La escritura le aclara que si usted cree en él, usted es salvo. Y es más, la escritura le dice claramente que si usted se niega a rechazar a Yahshua, usted ya ha sido condenado. Y si usted no se arrepiente, será que prontamente destruido. Eso dice la escritura. Porque el libro de Berechí, capítulo 1, verso 3 al 5, ahí no está hablando Yahweh de ninguna luz natural. Ahí estaba hablando Yahweh de otra cosa, oculta a los aborrecedores de quién, de él, pero revelada a las personas que lo aman a quién, que lo amamos a él. Berechí, desde el capítulo 1, del verso 1 al 5, ahí estaba hablando Yahweh, o Yahweh estaba revelando la victoria anticipada de su luz, de la luz de Yahweh, o sea, de Yahshua sobre las tinieblas, sobre el mismo Hasatán. Y léaselo, ahí en el libro de Yohanan, mal traducido por Juan, capítulo 1, del verso 1 al 9. Ahí en Yohanan, capítulo 3, verso 19 al 21. Ahí en Yohanan, mal traducido por Juan, capítulo 8, verso 12. Capítulo 9, verso 5. Capítulo 12, verso 35 al 36 y capítulo 12, verso 46. Mire, la luz de Yahweh simbolizaba a Yahshua, que era y es la salvación de Yahweh para todo aquel que crea quien crea en él y que se encuentra en tinieblas, que nos encontrábamos en tinieblas, dirigidos y gobernados por Hasatán, a través de sus falsos ministros con sus doctrinas satánicas. De allá nos sacó Yahshua. Si cree en Yahshua, de allá lo va a sacar Yahshua a usted también. Y la clave, mire, para poder entender el libro de Berechí, capítulo 2, verso 1 al 3, se encuentra ahí en Berechí 1, 4 al 5. Mire, ahí en el libro de Berechí, capítulo 2, verso 1 al 3, mal traducido por Génesis, dice Yahweh ahí en el capítulo 1, verso 4 y 5, que dice Yahweh, mire que dice Yahweh, que dice, y vio Yahweh, Berechí, capítulo 1, verso 4 al 5, mal traducido por Génesis, dice, y vio Yahweh que la luz, que la dice, era ¿qué? Era buena. ¿Cuándo Yahweh dijo que la luz era buena? Pues cuando Yahweh la probó. Y cuando Yahweh la probó, dice que su luz pasó la prueba, dice que él la separó. O sea, Yahweh separó la luz de ¿qué? De las tinieblas. El verso 5. Y llamó Yahweh a la luz ¿qué? A Yahshua lo llamó ¿qué? Día. Día es otro título que usa Yahweh para referirse a Yahshua. Y dice, y a las tinieblas llamó ¿qué? Llamó noche. Y fue la tarde y la mañana ¿qué? Un día. Escuche. Dice Yahweh que le llamó a la luz ¿qué? Le llamó día. Como les digo, el nuevo pacto se lo aclara. Lea 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 5 y verso 8. Que dice la escritura, que porque todos vosotros, dice, los que creen en Yahshua, dice Shaul, ¿sois hijos de quién? Sois hijos de luz. Juan 8:12 y 9:5. Dice, e hijos del día. ¿E hijos de quién? El hijo de Yahshua. Y dice ahí, no somos de la noche ni de qué, ni de las tinieblas, o sea, de Hasatán. El verso 8 dice,
Pero nosotros que somos del día, ¿de quién? De Yahshua, dice, seamos sobrios. Mire, ahí tiene el significado de la palabra luz y de la palabra día, que son títulos que utiliza la escritura para referirse a quién, a Yahshua. Y la noche y las tinieblas son títulos que se utilizan en la escritura para referirse al mismo Hasatán. Esto es lo que yo les quiero dar a entender, que la escritura se contesta a sí misma ella sola. Ella le da su correcta interpretación. Solamente tenemos que pedir al Ruach HaKodesh que nos la enseñe. Antes de aclarar ahí el libro de Génesis capítulo 2, verso 1 al 3 para que me entienda, leamos ahí el Génesis para que entienda el capítulo 1, verso 31. Que dice al final, dice que y vio Yahweh que todo lo que él había hecho, dice que era bueno en gran manera. Y dice, y fue la tarde y la mañana ¿de qué? Del sexto día. ¿Qué simboliza el número 6 en las escrituras? Mire, el número 6 en las escrituras simboliza la humanidad. El número 6 simboliza la imperfección, o sea, a la humanidad caída. Eso simboliza el número 6. A esta humanidad caída, Yahweh les envía ¿qué? Su luz, o sea, su salvación. Y Yahweh la envió sobrenaturalmente y no humanamente. Y el encargado de traer esa luz sobrenatural a la humanidad fue el mismo Ruach HaKodesh, desde Berechí, mal traducido por Génesis capítulo 1, verso 3. Y el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, en el capítulo 1, verso 18 al 20. Y dice que Yahweh probó la luz, o sea, él probó a Yahshua. ¿Cuándo Yahweh probó a Yahshua? Dice, en el madero. ¿Cuándo Yahshua pasó la prueba de Yahweh? Dice, pues cuando Yahshua fue resucitado por la misma persona que lo trajo ¿a qué? Al mundo sobrenaturalmente, o sea, por el mismo Ruach HaKodesh, según Romanos capítulo 1, verso 4 y el capítulo 8, verso 11, que dice ahí la escritura, que si el Ruach HaKodesh de aquel, o sea, de Yahshua, dice que levantó, no dice que sacó, dice que levantó de los muertos, dice a Yahshua, ahí no dice que lo sacó de ningún infierno, dice que si el que levantó a Yahshua entre los muertos mora en nosotros, dice que el Ruach HaKodesh también nos va a levantar a nosotros ¿de qué? De entre los muertos. O sea, nos va a sacar dentro de los sepulcros, pero si cree en él. Si no cree en él, usted de esos sepulcros, de esas congregaciones sin vida, sin Yahshua, a usted de ahí no lo va a sacar absolutamente nadie, ni sus ritos religiosos. Ahora, cuando Yahshua es resucitado por el Ruach HaKodesh, Yahweh lo aparta y lo separa ¿de qué? De la humanidad. Mire, Yahweh lo separa del sexto día, para que me entienda. Y Yahweh lo sienta a su lado y Yahweh lo declara ¿qué? Lo declara Kadosh para él. Mire, esto es lo que dice ahí en Hechos 5, capítulo 30, Hechos capítulo 5, verso 30 y 32. Esto es lo que dice ahí la escritura. ¿Qué es lo que significa? Mire, que Yahweh en Yahshua dice que él terminó su ¿qué? Su obra. Que todo lo que Yahweh tenía que hacer por la humanidad, él ya lo hizo a través de ¿quién? Él ya lo hizo a través de Yahshua. Y Yahshua lo que vaya a decirnos a nosotros nos lo va a decir a través de ¿quién? Del amadísimo Ruach HaKodesh, así de sencillo. Mis hermanos y mis hermanas, mire, el libro de Berechí, capítulo 1, verso 3 al 5, es el mismo, está diciendo lo mismo que dice ahí en Berechí, capítulo 2, verso 1 al 3 de Génesis. Ellos tienen el mismo significado y tienen la misma interpretación. Porque si usted lee ahí Berechí, capítulo 2, verso 1, mire que ahí dice algo que ustedes van a aprender. Dice, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Mire, allí dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Por si ustedes no sabían, los que de la tribu de Judá, los escribas, que les gusta mutilar las escrituras, aquí sacaron a dos personajes. Porque ahí dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, pero ahí ellos no dicen por medio de quién fueron qué, fueron creados. ¿Ah? Ahí no dice por medio de quién Yahweh llevó a cabo esa qué, esa obra. Ahí le quitaron esa parte y se lo va a revelar el libro de Tejilín y ya se los voy a enseñar.
¿Y por qué mutilaron ese verso? Pues para no darle ni la honra ni la tiferé a quienes, a Yahshua ni al rey Jacoes. Este mismo pasur está tal cual como está allí en el libro de Tejilín 33:6, que ya vamos para allá. En Berechí, mal traducido por Génesis capítulo 2, dice que lo mismo de Berechí 1:3 al 5. Vuelvo y le repito. Cuando usted entienda Berechí 2:1 al 3, Génesis 2:1 al 3, y cuando usted lo entiende y que el Rey Jacob se lo va a dejar claro, usted va a entender el verdadero significado del Shabbat. Ahí sí usted entenderá Éxodo 28 al 11, del 31 al 12 al 17, y el libro de Bamidbar, Números, capítulo 15 al 35, y los demás pasajes que hablen acerca de ¿qué? Del día de Shabbat, que tipificaba, o sea, simbolizaba la primera venida de Yahweh ¿a quién? De Yahshua a su pueblo. Yahweh enviándoles el verdadero reposo a su ¿qué? A su pueblo. Y era que tanto toda la nación de Israel y toda la humanidad, ellos tenían y tenemos que reposar en Yahshua. Y jamás ha sido un día literal que era un símbolo de ¿quién? De él. Tanto como Moshe, Aarón y todos los naví y todos los ministros del antiguo pacto, todos ellos tenían bien claro que de este día religioso, del día literal de reposo, como las Moedín, todos ellos eran ¿qué? Eran un ensayo, un símbolo, un rito que se tenía que practicar hasta que viniera la persona que se encontraba tipificada en esos ritos religiosos, o sea, el mismo Yahshua. Leamos el libro de Gálatas capítulo 4, verso 2. Mire, el verso 2, leamos Gálatas del 4, verso 2 al 7, para que usted por favor se lo lea. Mire, que dice, leamos desde el verso 1, que dice que, pero también digo, que entre tanto el heredero es niño, mire, entre tanto los herederos se está refiriendo a las personas que son de Yahshua. Es un niño, o sea, no tiene conocimiento de las escrituras. Dice que este niño en nada se difiere del esclavo. O sea, del esclavo es aquel que anda guardando ritos religiosos. Que vive esclavo es de ¿qué? De doctrinas religiosas. Dice, aunque el niño que no entiende las escrituras por ahora, dice que él es señor de todo. Ahí en Gálatas 4 dice para que me entienda, sino que el niño está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué quiere decir? Que aquí los tutores y curadores simbolizaban a los ministros de la nación de Israel, que por medio de los ritos religiosos serían el encargados de llevar a los herederos ¿a quién? A Yahshua. Ahí en el verso 3, así también nosotros, dice, cuando éramos niños, Yahweh ya cree que nosotros ya no somos niños. Dice, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo, o sea, bajo los ritos religiosos. Dice, pero cuando vino, mire, el cumplimiento del tiempo, escuche, Yahweh envió ¿a quién? A su hijo nacido de mujer y nacido bajo la Torá, para que redimiese a los que estábamos bajo la Torá, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Por medio de quién? Dice, por cuanto sois hijos de Yahweh, él envió a vuestros levas, a nuestros corazones, el rey Jacob es de su hijo, el cual clama Abba Padre. Y así que ya no eres esclavo, sino que ya no eres esclavo, ya no debes andar en doctrinas religiosas, guardando ritos religiosos, sino que eres hijo de Yahweh. Y si usted es hijo de Yahweh, también es heredero de Yahweh, ¿por medio de quién? Por medio de Yahshua. Mire, eso es lo que le está diciendo la escritura ahí. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire, que fueron los falsos ministros cuando volvieron de allá de Babilonia, esos ancianos apóstatas, los que le han querido meter sus ritos religiosos y herejías religiosas satánicas a la humanidad. Ellos son los que han hecho esa obra, a pesar de que ellos mismos saben que son solo ritos. Y ellos se los han metido como doctrinas a las personas que desconocen el verdadero significado de las escrituras. Que aquí en esta enseñanza del Rey Jacob les va a dañar su negocio con su misma ¿qué? Con su misma escritura. Y mire, vámonos al libro de Tejilín, capítulo 33, verso 6. Referente al libro de Génesis, capítulo 2, verso 1.
Mire los dos personajes que sacaron de Génesis 2, capítulo 1. Lo mismo lo va a encontrar, pero aquí sí se lo dice tal cual como está. Que dice así, que por la dabar de Yahweh, que es una persona en una escritura, dice que fueron hechos los chamayín, los cielos. Y el verso ahí enseguida dice, y todo el ejército de ellos dice que fue hecho por el aliento de su boca, o sea, por el amadísimo Ruach HaKodesh. Mire, ahí lo tiene. Por medio de Yahshua y el Ruach HaKodesh, Yahweh creó los cielos y la tierra. Mire, esto es lo que dice el libro de Génesis capítulo 2, verso 1. Estos eran los dos personajes que le quitaron a ese pasur. Y usted puede confirmar esto ahí en el libro de Yohanan, mal traducido por Juan, capítulo 1, el verso 3 y el verso 10. Y Colosenses capítulo 1, verso 15 al 16, que dice que todo fue creado por medio de Yahshua. ¿Y para qué? Y para Yahshua. Y todo el ejército de ellos, esto es lo mismo que dice Berechíos 1, pero aquí dice claramente por quién los creó. Dice, por el aliento de su boca, que es un título para referirse al aliento de vida al amado Ruach HaKodesh, según Job 33:4. Que dice Job por revelación de Ruach HaKodesh, de que el Ruach HaKodesh lo hizo y el Ruach HaKodesh le dio ¿qué? Le dio vida. Esto sí se lo quitaron de Berechíos 1, de Génesis capítulo 2, verso 1, para sacar a Yahshua y al Ruach HaKodesh de ahí. Mire, la escritura ella misma se contesta. Mis amados y mis amadas, si Yahweh lo permite, continuamos con la séptima parte de esta enseñanza. Que Yahweh lo continúe bendiciendo. Amén, amén.